El tema de hoy es estequiometría química. Para ello hemos traído acá una ecuación balanceada o estequiométrica. Esta ecuación balanceada consiste en que el gas metano reacciona con el oxígeno para producir gas carbónico más agua. Como ustedes se pueden dar cuenta, la reacción o la ecuación balanceada me determina que hay 1 mol de metano más 2 moles de oxígeno, que me produce 1 mol de gas carbónico más 2 moles de agua. Si nosotros hacemos el análisis estadístico de los elementos, empezamos por el carbono. En el lado de los reactivos, es decir, antes del producer o antes de la flecha, tenemos un carbono. En los productos, de igual manera, tenemos un carbono. Si hacemos el conteo de los hidrógenos, en los reactivos tenemos 4 hidrógenos y en los productos 2 por 2, 4, quiere decir que está balanceada. De igual manera tenemos los oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos. Acá en los productos tenemos 2 en el gas carbónico más 2 en el agua, son 4. Y corroboramos que de igual manera están balanceados. De otra manera, nosotros identificamos que la mol, el símbolo de la mol es una N con un rabito en particular, es igual a la cantidad de coeficientes que están antecediendo cada molécula. En este caso acá tenemos una molécula de metano, por lo tanto este es el número 1, 1 mol, más 2 moles de oxígeno, el coeficiente del oxígeno, más 1 mol de gas carbónico, más 2 moles de agua. Por otro lado, también podemos hacer el análisis de la ley de la conservación de la masa, teniendo en cuenta cómo sacar la masa de cada uno de los compuestos que están presentes en esta reacción química. Si empezamos con el metano, ¿sí? Antecedemos 1 mol, abrimos un paréntesis y colocamos el peso del carbono. Al lado derecho tenemos que el carbono es igual a 12, que el hidrógeno es igual a 1 y que el oxígeno es igual a 16, el peso molecular, que lo encontramos en la tabla periódica. En este caso tenemos un carbono que pesa 12 y tenemos 4 hidrógenos, 4 por 1, 4, entonces hay 4 gramos de hidrógeno. 12 más 4 me da 16, quiere decir que 1 mol de metano pesa 16 gramos sobre mol. En el oxígeno tenemos 2 moles de oxígeno, pero el oxígeno pesa 16, lo multiplicamos por el subíndice que es 2, 16 por 2 me da 32 y a la vez lo multiplicamos por las moles para que me dé un resultado de 64 gramos sobre mol. De igual manera hacemos con el gas carbónico. Tengo 1 mol, abrimos el paréntesis, el peso del carbono que es 12, más el peso del oxígeno, pero en este caso tenemos 2 oxígenos, por 16 me da 32. 12 más 32 me da 44, que ahí lo multiplicamos por 1, me queda 44 gramos sobre mol. El agua, 2 moles de agua. Tengo 2 hidrógenos, cada hidrógeno pesa 1, 2 por 1, 2, más 16 del oxígeno. 16 más 2 me da 18 por 2, 36 gramos sobre mol. ¿Cómo aplicamos la ley de la conservación de la materia? Entonces nosotros tenemos que, dice la ley de la conservación de la materia, que la suma del peso de los reactivos debe ser igual a la suma del peso de los productos. En este caso tenemos 16 más 64 es igual a 80 gramos sobre mol, que es lo que pesan los reactivos. En los productos 44 más 36 es igual a 80 gramos sobre mol, que es los productos. Entonces ahí ya corroboramos que se cumple la ley de la conservación de la materia. Esta ecuación estequiométrica la podemos utilizar aplicando las siguientes relaciones. Una relación que se conoce con el nombre de mol a mol, de mol a peso, de peso a mol, de peso a peso. En los reactivos podemos encontrar el reactivo límite y a la vez encontremos el reactivo límite, proyectamos el rendimiento de los productos, bien sea del gas carbónico o del agua. Estas relaciones también reciben el nombre de igualdades, que nosotros los vamos a utilizar en el análisis cuantitativo estequiométrico para poder determinar cuál es el rendimiento. En este caso, pues, una relación de mol a mol, pues, tenemos un ejemplo. En el ejemplo, entonces tenemos 1 mol de metano que es igual a 2 moles de agua. Eso me lo brinda
la reacción. ¿Cómo lo comprobamos? Acá tenemos 1 mol de metano que se iguala a 2 moles de agua, ¿sí? 1 de metano, 2 moles de agua. Si seguimos trabajando con las moles, entonces tenemos 1 mol de metano igual a 2 moles de oxígeno. O puede ser 1 mol de metano igual a 1 mol de gas carbónico. Por otro lado, puedo encontrar otra igualdad. 2 moles de oxígeno igual a 1 mol de gas carbónico. 2 moles de oxígeno igual a 2 moles de agua. Entonces el ejemplo está encaminado entre el metano y el agua. Pero pueden darse muchas otras alternativas de relación de mol a mol. Relación de mol a peso. En el caso del ejemplo de mol a peso, vamos a tomar las 2 moles de oxígeno y las vamos a relacionar con el peso del gas carbónico que nosotros sacamos de acá, que es igual a 44 gramos sobre mol. Quiere decir que 2 moles de oxígeno se igualan a 44 gramos de gas carbónico. Por otro lado, tenemos otra relación de peso a mol. Entonces, en este caso, tomamos 16 gramos de metano, que es lo que pesa el metano, 16 gramos sobre mol, que es igual a 1 mol de CO2. ¿Sí? También puedo hacer muchas otras relaciones de peso a mol. Otro ejemplo, relaciones de peso a peso. Entonces simplemente vamos a ubicarnos en el peso del oxígeno. El peso del oxígeno en este caso es 64 gramos sobre mol. ¿Sí? Esto 64 gramos sobre mol. Y lo vamos a igualar a 36 gramos sobre mol del agua. Acá hay un pequeño error. Lo vamos a corregir. Y posteriormente vamos a relacionar. Entonces en este caso acá no son 32 gramos de oxígeno, sino son 64 gramos de oxígeno. Que me produce 36 gramos de agua. Todo esto, ¿para qué me sirve? Todo esto me sirve para poder aplicar unos análisis cuantitativos de rendimiento. Para el mejor desarrollo tenemos dos ejemplos. Uno de los ejemplos me determina cuántas moles de oxígeno reaccionan con 24 gramos de metano, me dice el primer ejercicio. Acá tenemos nuevamente nuestra reacción química. Nosotros sabemos que los coeficientes vienen siendo las moles y este viene siendo el peso que nosotros sacamos para la conservación de la materia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar que es pues una relación de moles de oxígeno con gramos de metano. Entonces en nuestra ecuación estequiométrica nosotros determinamos que 2 moles de oxígeno son igual a 16 gramos de metano. Entonces tomamos la unidad que nos brinda el ejercicio, que en este caso son 24 gramos de metano, las colocamos a este lado, esa es la unidad que a mí me da, y aplicamos el factor de conversión que sale del análisis dimensional o de la igualdad que yo saqué de la ecuación, teniendo en cuenta que el 16 gramos del metano tiene que ir en el denominador para que se cancele con el de la unidad dada y como parámetro me quede como resultado la unidad requerida, que en este caso son las moles de oxígeno. En este caso yo tengo 2 moles de oxígeno. Una vez aplico esta igualdad acá en el factor de conversión, ¿sí? Nuevamente les digo que tengo que tener en cuenta que estas unidades se tienen que cancelar. Cancelo gramos de metano con gramos de metano y como resultado me va a quedar las moles de oxígeno. 24 por 2 dividido entre 16 es igual a 3 moles de oxígeno. Entonces, de la misma manera tenemos otra pregunta en donde me determina cuántos gramos de agua se obtienen a partir de 24 gramos de metano. Entonces, los mismos 24 gramos de metano, pero ahora tenemos una relación de peso a peso. ¿Cuál relación? Una relación del peso del agua con el peso del metano. El peso del metano 16 gramos sobre mol y el peso del agua 36 gramos sobre mol. Acá tenemos la igualdad, entonces una relación de peso a peso. La unidad que a mí me da 24 gramos de metano. Saco el factor de conversión de la igualdad, ¿sí? En donde tengo que tener en cuenta que el metano es la unidad que se cancela y la unidad que yo requiero son los gramos de agua. 24 por 36 dividido entre 16, cuyo resultado es igual a 54 gramos de agua. Esto para explicar relaciones como son la relación de mol a peso o de peso a peso. Se pueden aplicar lo contrario, se pueden aplicar relaciones
de peso a mol o de mol a mol. Otro ejercicio a considerar es el determinar el reactivo límite. En este caso nos dan 30 gramos de metano y 98 gramos de oxígeno. Entonces los tomamos y los colocamos en la misma reacción. Acá tengo los reactivos límites, y se considera reactivo límite porque solamente se trabajan los reactivos. En este caso tenemos como reactivos el metano y el oxígeno. Me dieron 30 gramos de metano y me dieron 98 gramos de oxígeno. Entonces yo tengo que determinar cuál es el reactivo límite. Es decir, cuál de estos dos se agota. Si nosotros tenemos aquí una relación de gramo a gramo y decimos que para que reaccionen 16 gramos de metano necesito 64 gramos de oxígeno, ¿qué sucederá cuando a mí me dan en una experiencia de laboratorio 30 gramos de metano y 98 gramos de oxígeno? ¿Sí? Entonces para eso realizamos las siguientes operaciones. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la igualdad se da entre peso y peso, por eso lo tengo subrayado acá. La igualdad está entre 16 gramos de mol y 64 gramos de oxígeno. Entonces nosotros vamos a empezar con los 30 gramos. Empecemos a ver qué sucede con estos 30 gramos. Para que reaccionen estos 30 gramos de metano, ¿sí? Debo de sacar el factor de conversión de la igualdad teniendo en cuenta de que el metano se cancele porque está en el denominador. Y en la parte de arriba el valor del oxígeno, 64 gramos de oxígeno. Entonces 30 por 64 dividido entre 16 me dio 120 gramos de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que para que reaccionen 30 gramos de metano es necesario que yo tenga 120 gramos de oxígeno y solamente tengo 98. Quiere decir que de acá me dieron de más, me falta inclusive oxígeno para que se puedan gastar esos 30 gramos de metano. Vamos a corroborar y comprobar ese mismo análisis con el oxígeno. Entonces ahora tenemos 98 gramos de oxígeno. Dense en cuenta que el factor de conversión cambió porque ahora se tiene que cancelar el oxígeno. Quiere decir que el valor que estaba arriba pasó abajo, ¿sí? Se hizo el inverso. Entonces me quedó la cancelación del oxígeno. 98 gramos por 16 dividido entre 64 me dio 24.5 gramos de metano. ¿Qué quiere decir? Que para que reaccionen estos 98 gramos de oxígeno es necesario que yo tenga 24.5 gramos de metano y me dieron 30. Quiere decir que de acá me sobra y sí reaccionan los 98 gramos. En otras palabras, pues nosotros vamos a determinar cuál es el límite. El límite quiere decir el que se agotó primero. Entonces, como de acá me sobra, ¿sí? Este viene siendo el exceso y este que se agotó primero es el reactivo límite, porque no puedo seguir haciendo la reacción porque no tengo más de ese reactivo. En otras palabras, acá tenemos el repaso. 30 gramos, ¿sí? Menos 24.5, que fue el que se gastó, me queda un sobrante de 5.5 gramos de metano. Se llama sobrante o exceso. Entonces por eso llamamos a este exceso porque me sobra. Y como este se gastó todo, a ese es el límite, ¿sí? Entonces, este límite me dice que necesita 24.5 gramos de metano. Ahora, si yo tengo que a 120 gramos, así que para que se me vayan los 30 gramos de metano, necesito 120 gramos de oxígeno. Ahora, ¿cuánto me haría falta para que este sobrante también reaccione? O sea, también puedo considerar cuánto tengo que buscar de este para adicionarle allá a esa reacción química. Entonces, a 120 le quito 98, me harían falta 22 gramos de oxígeno. O sea que de acá, del límite, para que reaccionen estos 30 gramos, me faltarían 22 gramos de oxígeno. Por último, tenemos en consideración el rendimiento teórico. Y este rendimiento se hace a partir del reactivo límite. Como nosotros consideramos que el reactivo límite es 98 gramos de oxígeno, entonces vamos a determinar el rendimiento para el gas carbónico y para el agua a partir de esos 98 gramos de oxígeno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es las igualdades porque estamos haciendo una relación de peso a peso entre 64 gramos de oxígeno y 44 gramos de CO2. Entonces lo tenemos acá en esta primera parte. Como segunda medida están los gramos del oxígeno con los gramos del agua. Entonces también tenemos esa relación de 64 gramos de oxígeno con 36 gramos de agua.
Entonces me salen dos ejercicios. Uno para determinar el rendimiento hacia el gas carbónico. Quiere decir que a partir de 98 gramos de oxígeno, ¿sí?, de la primera igualdad saco el factor de conversión teniendo en cuenta lo mismo, que el oxígeno se cancele y entonces me queda en la parte de arriba el gas carbónico. 98 por 44 dividido entre 64 me da un resultado de 67.37 gramos de CO2. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento que se obtiene a partir de 98 gramos de oxígeno es de 67.37 gramos de CO2. Como segunda medida tenemos el agua. Entonces, a partir de 98 gramos de oxígeno, en la segunda igualdad sacamos el factor de conversión teniendo en cuenta el peso del agua que va en el numerador. En el denominador va el peso del oxígeno para que se cancele, y entonces cancelando el oxígeno me va a dar como resultado los gramos de agua que están en el rendimiento. Entonces 98 gramos de oxígeno por 36 gramos de agua sobre 64 de oxígeno es igual a 55,12 gramos de agua. Y así determinamos el rendimiento. El análisis estequiométrico es importante para que nosotros comprendamos cómo se dan las reacciones en el laboratorio, ¿sí? No necesariamente todas las reacciones que se ven en un laboratorio o en la experiencia se pueden dar de igual manera. Por ejemplo, si nosotros vamos a preparar un postre y tenemos para ese postre una cierta cantidad de fruta, una cierta cantidad de gelatina, una cierta cantidad de agua, la mezclamos y obtenemos el postre, no necesariamente tiene que ser tan real la obtención, porque no se aplica la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el peso del agua, el peso de la fruta y el peso de la gelatina sin sabor, supongamos, no voy a obtener el mismo peso en el postre. ¿Por qué? Porque de pronto cuando yo estoy haciendo el postre se me queda pegado en el recipiente una cierta cantidad, se desperdicia porque se me cae al piso, porque todos los utensilios que yo estoy utilizando me están quitando cierta cantidad de esos reactivos, o porque de pronto alguno de ellos es muy volátil y se evapora, y entonces el resultado no va a ser igual al resultado teórico que yo estoy haciendo aquí en el análisis cuantitativo, sino que realmente pues para eso se aplica el porcentaje de rendimiento que me dice. ¿Qué me dice esta fórmula? Que el porcentaje de rendimiento es igual a lo que yo obtengo, lo real sobre lo teórico. ¿Qué es lo teórico? Es lo que yo hago acá. ¿Qué es lo real? Lo que yo obtuve. Y ese real sobre ese teórico lo multiplico por 100 para determinar el rendimiento de esa reacción. En este caso, todo lo que hemos visto es un rendimiento teórico, porque nosotros no estamos acá teniendo en cuenta las consideraciones que se tienen que haber en el ambiente del laboratorio en donde nosotros estamos haciendo esta reacción.